Buenos días, amigos y amigas. Como parte del ciclo de análisis y debate que el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas viene desarrollando desde hace algunos días, nos encontramos realizando la tercera mesa de debate y en esta ocasión queremos invitarlos a que sigan esta transmisión en línea a través de Facebook Live, donde queremos hablar sobre uno de los temas más importantes de la agenda nacional, como lo es la educación y como lo establece el ODS número 4, la educación de calidad. En esta mañana queremos desarrollar este evento y vamos a tratar de darle respuesta a la pregunta si la educación de Nicaragua debe ser reformada o debe ser refundada para que los nicaragüenses gocemos de una educación de calidad. Nos encontramos realizando esta mesa de debate que hemos titulado Aprendiendo con Derechos hacia una educación pública de calidad. Soy Alex Bonilla, soy maestro normalista, soy licenciado y máster en educación, soy el investigador en el tema en el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, y en este debate me van a acompañar personas a las que admiro mucho, que han venido trabajando también de la mano con nuestro instituto desde algunos años atrás, y quiero presentárselos brevemente. Me acompaña el máster Jorge Mendoza. Jorge es el director del Foro de Educación y Desarrollo Humano, una organización que aglutina a una serie de organizaciones que trabajan a favor del derecho a la educación de calidad en Nicaragua. Jorge ha hecho estudios de doctorado en Ciencias Sociales y Humanas y también es investigador y un experto en los temas educativos. También quiero presentarles al doctor Rafael Lucio Gil, un amigo y maestro a quien conozco de hace mucho tiempo. El doctor Lucio Gil es doctor en Ciencias de la Educación y Didácticas de las Ciencias Experimentales, ha sido formador de formador, maestro de maestros, es maestro de maestros, tiene una larga trayectoria como investigador en el campo de la educación en Nicaragua y en otros países de la región, y su última producción sobre la formación docente, horizontes y desafíos y rutas de innovación es quizás el trabajo que demuestra todo el aporte que ha brindado a la educación en Nicaragua durante todos estos años. Y también me acompaña el máster Mario Méndez Caballero. Mario es máster en psicopedagogía, en educación y aprendizaje, es maestro de primaria, y Mario tiene toda una experiencia que comienza en el área rural de Nicaragua, dando seguimiento, aportando y formando procesos educativos en León, en Chinandega y en zonas fronterizas, rurales y urbanas del país. Actualmente Mario es coordinador nacional de educación de Fe y Alegría Nicaragua. Con todos ellos, el día de hoy vamos a debatir alrededor de los retos y desafíos de la educación de calidad en Nicaragua en el contexto de algunos acuerdos internacionales y algunas situaciones que merecen ver la educación del país desde otras perspectivas. Para comenzar, quisiera hacerles notar lo siguiente. En el año 2015, la UNESCO desarrolló su tercer estudio regional comparativo y explicativo, en donde se presentaron los resultados que los estudiantes nicaragüenses obtuvieron en pruebas de lectura, escritura, matemáticas y ciencias naturales. Estas áreas son conocidas como fundamentales para desarrollar o para que los estudiantes adquieran el éxito educativo a lo largo de su vida. En este estudio se presentaron unos resultados que el IE procedió a compararlos con los que se presentaron en el segundo estudio de UNESCO que se desarrolló en el año 2008. Como podemos observar en pantalla, si nosotros notamos el crecimiento de los países de la región centroamericana entre el segundo y el tercer estudio, nosotros vamos a poder observar que Nicaragua es el país de la región que obtuvo los avances más lentos en comparación a otros países. Anteriormente nos comparábamos con Guatemala y con Honduras, y Nicaragua estaba un poco más adelante en relación a estos aprendizajes en lecturas y matemáticas, pero en el tercer se reveló que los estudiantes nicaragüenses no están adquiriendo las competencias básicas en estas áreas que son fundamentales para el éxito escolar. En el siguiente esquema podemos apreciar cuáles fueron los niveles de desempeño que los estudiantes nicaragüenses y específicamente los de tercer grado obtuvieron en lectura. Y
Y ahí podemos observar principalmente que la mayoría de nuestros estudiantes se ubicaron en los niveles 1 y 2. ¿Qué significa esto? En los niveles que son básicos o que son elementales para desarrollar procesos de lectoescritura comprensiva, operaciones de cálculo matemático y experimentar como parte del ejercicio de las ciencias naturales. Esta pirámide la vemos invertida, es decir, son cada vez menos los estudiantes que están demostrando competencias en este tipo de habilidades. A mediano o largo plazo, esto puede representar una seria situación de complejidad para los estudiantes que acceden a la educación secundaria, a la educación técnica y a la educación superior, porque estos estudiantes no van a tener herramientas de pensamiento crítico o habilidades vinculadas al análisis, la síntesis, la formulación de hipótesis o ser ciudadanos cívicos porque no han recibido habilidades fundamentales que les permitan desenvolverse con competencia. Hay otra realidad del país que nos gustaría abordar en este momento y es la que tiene que ver con la situación de la educación rural en Nicaragua. El IEP en el año 2016 también presentó un estudio sobre calidad educativa en la escuela multigrado. Hicimos un análisis desde la perspectiva de equidad y lo que podemos observar es que la gran mayoría de estudiantes, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y hasta los adultos de esta zona están resintiendo la situación de la calidad educativa en relación con algunos servicios públicos que son fundamentales en las escuelas multigrado para poder desarrollar aprendizajes significativos. Como podemos observar en la gráfica, el agua potable, la energía eléctrica y el acceso al internet siguen siendo problemas serios en las escuelas rurales del país. Y esto va a tener una redundancia, un efecto significativo en el acceso al conocimiento en las escuelas rurales. Y así pudiésemos ir debatiendo sobre otros aspectos que resultan hallazgos interesantes en estos estudios. Sin embargo, vamos a tener otros espacios donde iremos discutiendo algunas situaciones particulares de los distintos subsistemas educativos del país. Pero ahora quiero pasar y darle la palabra a nuestros invitados. Quisiera primeramente que Jorge nos tocara un tema que resulta ser interesante, Jorge. En Nicaragua, desde muchos sectores se viene hablando, principalmente desde la sociedad civil y desde las universidades, que la educación de Nicaragua atraviesa una crisis, ¿verdad? Y esa crisis tiene distintas connotaciones. Me gustaría, Jorge, que para que sigamos un poco ya poniéndonos más en un contexto específico relativo a la educación nacional, pudiese darnos desde tu perspectiva cuál es la situación de crisis en Nicaragua, en la educación nacional. ¿Realmente hay una crisis o no existe una crisis en la educación de Nicaragua? Sí, en todo el mundo, no solamente en Nicaragua, se está afianzando la convicción de que la educación se encuentra en crisis, de que hay una crisis de la educación y que esta crisis de la educación se expresa en distintos componentes de los subsistemas educativos y los sistemas educativos del mundo. Nicaragua tiene una crisis de su sistema educativo porque este sistema educativo nicaragüense se encuentra en desconexión con otros componentes que hacen parte del contenido y programas del sistema educativo nacional. Estamos hablando de que nuestro sistema educativo no está congruente con los desafíos económicos productivos que tiene el país. Estamos frente a un sistema educativo que no responde a la realidad nacional. Estamos frente a un sistema educativo que tiene una deuda pendiente de décadas con el magisterio nacional, con el cuerpo docente nacional. Estamos con un sistema educativo que tiene una deuda pendiente con su contenido y con su programa, es decir, un sistema educativo que en vez de avanzar en el tema curricular, inclusive institucionalmente desde hace algunos años eliminó la dirección de currículo de la estructura y el esquema organizacional de nuestro país. Es decir, un sistema educativo que frente a los desafíos del siglo XXI no está haciendo lo que debería de hacer. Esta convicción de la que estamos hablando, no solamente pensadores nicaragüenses o expertos nicaragüenses la están notando, es decir, maestros como Noam Chomsky está diciendo, por ejemplo, que frente a los desafíos del siglo XXI, la educación actual no da para más y que es necesario refundar la educación
y que es necesario reformular los planteamientos que hasta ahora conocidos con educación nacional. Yo solamente quería puntualizar que en la reciente asamblea de la Campaña Mundial por el Derecho a la Educación, que es una plataforma que articula a organizaciones de sociedad civil y a sindicatos de maestros en todo el mundo, en 190 países del mundo, realizamos la semana pasada nuestra Asamblea Mundial en Katmandú, en Nepal, y una de las declaraciones que resultan más que pertinentes para la realidad que está viviendo Nicaragua fue una declaración sobre la búsqueda de una educación emancipadora. Las educaciones en todo el mundo deben de buscar y promover esa educación emancipadora. En nuestro país y en todo el mundo eso significa tener una educación para la libertad, tener una educación para la democracia, tener una educación para la igualdad y equidad de género, tener una educación para la comunicación, tener una educación que sobre todas las cosas busque cómo promover en hombres y mujeres sujetos de derecho y no individuos que son sojuzgados a los sistemas políticos y de gobierno que puedan existir en un país. Como decía al inicio, esta convicción es una convicción nacional que está más que justificada, sino también una convicción mundial de que hay que refundar la educación en todo el mundo. Doctor Lucio, mucho se habla sobre la necesidad de refundar la educación nicaragüense y eso pasa por construir políticas educativas reales y consistentes, ¿verdad? Que apunten a la transformación de la educación no como un servicio público, sino como un derecho. Usted ha sido uno de los expertos nicaragüenses que mucho ha hablado alrededor del tema. Y yo quisiera que usted nos dé su perspectiva alrededor de qué debe ocurrir en Nicaragua, doctor, para que la educación básica y media y las demás educaciones, pero en este caso la educación básica y media, sean congruentes con una nueva filosofía del desarrollo integral de la educación. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Bueno, en la misma línea que Jorge ha planteado, considero que ya no podemos hablar solo de políticas en educación. Tenemos que hablar de transformación de la educación. Obviamente esta transformación tiene que ver con una cara nueva, con un ser diferente, con un ente donde la participación social plural se dé, una educación donde no hay participación social o es una participación restringida, es una educación que muere por inanición, que muere por falta de retroalimentación y de aportes de la sociedad civil. Un segundo elemento que quería también decir, necesitamos una educación que no se quede reducida a el ámbito de la educación de niños, niñas y adolescentes. Necesitamos una educación que sea educadora del Estado, una educación que atraviese todos los poros de la sociedad. Necesitamos una educación que esté presente en la sociedad, una educación realmente educadora de padres, madres de familia, en fin, de todo el sistema social. Cuando una educación queda encerrada en sí misma, se empobrece notablemente, al final se vuelve una educación que responde a un interés específico, pero no necesariamente al interés de todo el país. Un segundo elemento que me parece importante destacar es que para una educación auténtica necesitamos que esta educación se articule en todas sus políticas con las políticas públicas. Generalmente la educación vive aislada, vive en solitario, como que fuera un mundo aparte, y esta articulación, primero como un sistema total educativo, ¿no? Todavía, aunque algunos he oído que publican que ya está articulado el sistema educativo, yo no lo veo articulado. Y bueno, es un tema sobre el cual se podía hablar muchísimo, pero bueno, ahorita solamente estamos haciendo planteamientos de carácter general. Por tanto, en síntesis, una educación
articulada en sí misma, con todo el sistema educativo, pero también con todos los actores sociales, con todas las instituciones del Estado, de tal manera que la educación esté permeándolo todo. En este momento todos nos preguntamos y todos nos lamentamos que la educación debiera estar aquí, allá y acullá, y sin embargo no está presente. Por tanto, una educación de todos, con todos y para todos. Y un siguiente elemento que me parece sustantivo para esta transformación es el tema de que nuestra educación tiene que sufrir una revolución ética. Hay muchos valores que se están construyendo en la sociedad, como fruto de los jóvenes, de los mayores, en fin, de toda la sociedad. Y esos valores que se van construyendo es preciso recuperarlos, hacerlos vida en el tema educativo y que sea una educación transparente, una educación donde todos participamos, donde todos aportamos, una educación donde efectivamente resplandezca como modelizadora de toda la sociedad un quehacer profundamente ético, unos valores que no solo se predican, sino también que están en su currículum explícito, en su actuar ante la sociedad, ante los niños, las niñas y los adolescentes. Otro elemento que me parece insustituible en pensar en una transformación educativa ha de ser una educación que se plantee el tema de la pobreza. ¿Cómo vamos a responder con una nueva educación a la pobreza? Podremos responder con competencias totalmente de sometimiento, con falta de libertad, con falta de juicio crítico, con falta de capacidad de análisis. Lo que hacemos, si fuera así, lo que hacemos es prolongar los ciclos de pobreza, recuperar la pobreza, y necesitamos, por el contrario, una educación que desarrolle capacidades a fondo de pensamiento lógico, de pensamiento crítico, de pensamiento creativo y de pensamiento educado. Y un elemento que no puede faltar, que lo mencionó Jorge, pero quiero decir algo sobre él, es también que una nueva educación ha de ser planteada como una educación, como un derecho humano, no como un favor que nos da, que nos ofrece o que nos regala un gobierno específico. Nadie nos regala nada. La educación es un regalo de la naturaleza, un regalo de la naturaleza humana, un regalo de Dios en todo caso también. Por tanto, una educación como derecho implica muchas cosas que no podríamos desarrollar aquí, pero ante todo significa tres elementos. Uno, que realmente incluyamos a todos, pero no incluirlos para después excluirlos del trabajo, excluirlos de las posibilidades laborales. No, incluir para excluir no tiene sentido. Y creo que es lo que está pasando y lo que viene pasando en nuestro país. Es incluir para el desarrollo humano, incluir para que tengan trabajo, incluir para que tengan competencias laborales y puedan obtener efectivamente un trabajo. Esa es una primera dimensión. La segunda dimensión, como derecho, para que aprendan los niños, las niñas y los adolescentes cuáles son nuestros derechos. Es la puerta, es la ventana abierta. La escuela ha de serlo así para los derechos. Y en tercer lugar, no basta con predicar los derechos. ¿Cuántas escuelas estudian los derechos y sin embargo la manera como funciona con imposiciones? No funciona con derechos en la escuela. Por tanto, la escuela como un laboratorio de derechos, donde los niños y las niñas aprenden los derechos en la práctica y no solo como una prédica. Y termino diciendo una transformación educativa con una educación para la libertad. Y en esto Paulo Freire, el gran pedagogo, que en los 80 fue un poco el paradigma en lo que se hizo, aunque nos desvirtuara un poco su mensaje en algún momento, pero una educación para la libertad, para liberar, una educación para la paz. Necesitamos una educación para la paz y una educación para superar la violencia de todo tipo, el bullying, etcétera, pero sobre todo la violencia simbólica. Cuando la educación se inserta en los niños y en las niñas de una manera obligatoria, obligada, sin participación,
como una exigencia y no como un derecho conquistado, pues obviamente la violencia simbólica lo que hace es domesticar. Pero la violencia simbólica necesitamos superarla con la concertación interna, con la participación de todos los sectores en la educación. Importante lo que nos han dicho, porque hace remarcar que sí es necesario refundar la educación nicaragüense, pero dándole a la educación el lugar de derecho humano y no de servicio público, porque lo que concluimos es que la educación como servicio público termina enajenando, ¿verdad?, la vivencia plena de los derechos, porque se ha dicho por todas las vías que la educación es el derecho que da vía a los demás derechos. Y recordando aquí mi posición de maestro de aula, cuando yo escuchaba hablar de las escuelas de fe y alegría, yo me imaginaba las escuelas en donde se enseñaban valores religiosos y llamaba mucho el logotipo del corazoncito con los niños agarrados de la mano. A medida que uno va conociendo lo que se hace en esta organización, este movimiento, uno se da cuenta, Mario, que hay unas experiencias tan enriquecedoras en la gestión educativa que Fe y Alegría viene desarrollando, no solo con los niños y las niñas y los maestros en las escuelas, sino también con la familia, que como ya sabemos es un actor fundamental para poder hablar de calidad en la educación con participación social auténtica. Y yo quisiera, Mario, que retomando un poco lo que al inicio hablaba, de que en el tercer estudio de la UNESCO los estudiantes nicaragüenses obtuvieron los resultados más bajos en los niveles de desempeño de lectura, escritura y matemáticas. Yo no estoy claro, no estoy seguro si las escuelas de Fe y Alegría fueron parte de esta muestra, pero sí tengo claro que Fe y Alegría impulsa un modelo en donde a los estudiantes se les monitorea, son valorados y evaluados de forma autocrítica y reflexiva en el desarrollo de estas habilidades como garantía de que puedan lograr éxito no solo en el aula, sino éxito a lo largo de la vida, que es el fin último de la educación. En ese contexto, Mario, desde la experiencia tuya como maestro, desde lo que se viene haciendo en Fe y Alegría, ¿cuáles deberían de ser las acciones o qué acciones son necesarias para que los estudiantes nicaragüenses puedan desarrollar mejores aprendizajes en lectura y matemáticas? Y esto porque estos elementos deben de ser parte de ese espíritu de la transformación de la educación en Nicaragua. Buenos días. En primer lugar, reconocer que tanto el proceso matemático y el proceso de lectoescritura son procesos complementarios, porque si una niña o un niño no comprende lo que lee, tampoco va a comprender todo un tema de resolución de problemas. Y esos son hallazgos que nosotros hemos venido encontrando, que a la hora de leer, de la lectura, los niños y las niñas no están comprendiendo. Inclusive los profesores y las profesoras se quejan de que a la hora de leer un examen, un ítem de una evaluación, los niños y las niñas, los adolescentes y los jóvenes preguntan sobre la pregunta que le están poniendo. Entonces nos da la idea de que hay un rezago en todo ese tema de la lectura comprensiva. En este sentido también nosotros hemos venido insistiendo, y que es importante, cómo la lectura es un medio, tal cual lo hablaba Jorge y el profesor Lucio, la lectura es un medio para emancipar. Y toco todo el tema que habla Paulo Freire, cómo ir enseñando a las niñas y a los niños a comprender el mundo. Y cómo la lectura puede ser un medio para trabajar cultura de paz, para trabajar género, para trabajar no violencia, ¿verdad?, para trabajar medio ambiente. Entonces nosotros desde Fe y Alegría venimos impulsando esos procesos de cómo se puede ir comprendiendo a leer desde los contextos también donde nos encontramos. Específicamente, ¿qué acciones desde Fe y Alegría también proponemos? Uno tiene que ver con la formación al profesorado. Yo creo que el profesorado tiene que comprender ese marco en el cual se debe de enseñar a leer y a escribir,
porque leer y escribir es un tema bien complejo, por lo tanto, en ese marco el profesor tiene que prepararse. En segundo lugar, todo el tema de acompañamiento, me parece que el tema de acompañamiento, cómo va haciendo esos procesos el profesor es importante, pero también bajo enfoques pedagógicos efectivos. Me refiero a cómo se trabaja la lectura en voz alta, cómo el profesorado trabaja los niveles de comprensión lectora, de manera que desde ahí desarrolle las habilidades que le estamos llamando habilidades del siglo XXI, desarrolle el pensamiento crítico, desarrolle la comunicación, la creatividad y la autorregulación, que es importante en estos procesos de lectoescritura. Pero también yo creo que es importante cómo las niñas y los niños acceden al manual impreso, es decir, cómo en las aulas de clase hay libros de cuentos, y libros de cuentos más contextualizados, es decir, pasar de leer La Princesita o esas historias a libros de lectura que los niños y las niñas puedan tener información para poder releer un poco lo que está pasando, ¿no? O para poder releer su propia historia. Y ahí algo que se me quedaba era que en el proceso de lectoescritura, un aspecto muy importante, no podemos enseñar las matemáticas ni la lectoescritura pura y dura si no tomamos en cuenta todo el tema socioafectivo de las niñas y los niños. Porque para Fe y Alegría es importante cómo el niño llega, cómo el niño está para avanzar en este proceso. Y lo último que yo considero que también en el país hay muchas iniciativas sobre el tema de la lectoescritura, ¿verdad? Está CIACE, está la Campaña Nacional por la Lectura. Entonces, una acción que a mí me parece importante es cómo ir creando mayores alianzas en relación a esto, cómo hacer un proceso más de articulación frente a líneas comunes, de manera que se mire el aporte que hacemos las organizaciones de la sociedad civil para avanzar en este proceso de la mejora de la lectoescritura y las matemáticas. Muy buena esa reflexión alrededor del aporte que hace la sociedad civil nicaragüense desde distintos modelos y experiencias innovadoras que han apuntado principalmente al desarrollo de estas habilidades que, como ustedes les llaman, habilidades no lo llamamos nosotros, es decir, hay teorías alrededor de las habilidades del siglo XXI, ya mencionaban pensamiento crítico, innovación, creatividad, la misma resolución de problemas, y esto se logra precisamente con esos procesos de enseñanza efectiva orientada a estas habilidades, como son la lectoescritura y la comprensión lectora, que son fundamentales para el desarrollo de niños y niñas. Tocaste un tema, Mario, que es importante, el tema de la formación docente. En una segunda parte vamos a profundizar un poco de eso, pero hay algo que ha llamado la atención en los últimos años, Jorge, y quisiera tocar con vos este punto. Como sabemos, en Nicaragua en los últimos años se han impulsado algunas estrategias, y si recordamos un poco lo que establecía el Plan Estratégico de Educación 2010-2015, que fue el último instrumento que el gobierno presentó. Tenemos un nuevo plan, pero no ha sido presentado oficialmente, ¿verdad? Más que a un grupo específico a los que se les dio a conocer. Pero en este plan, en el PE 2010-2015, como se le llamó, sabemos que el principal enfoque era la escolarización. Y eso se expresó con evidencia que forjamos tanto las organizaciones como también a través de los planes mediáticos gubernamentales. Pues, se dieron nuevas modalidades, la educación en el campo, pero nosotros y varias organizaciones que hemos venido desarrollando investigación en este sentido, nos hemos dado cuenta que se escolariza, se va ampliando ese acceso, pero es carente de calidad. Es carente de calidad. Y por ponerte un ejemplo, no es nada nuevo que en el caso de la educación multigrado, el currículo de la educación primaria regular está adecuado y muchas veces no representa una secuenciación lógica que realmente tome en cuenta el contexto rural. O lo más reciente, que con la secundaria a distancia en el campo, el currículo de la educación secundaria regular se trasladó con una adecuación basada en recortar contenidos para desarrollar esos procesos ahí, descuidando quizá una secuencia
realmente de contenidos que vaya a desarrollar aprendizajes relevantes en estos estudiantes. Por eso quisiéramos, Jorge, saber cuál es tu opinión alrededor de que si se necesita transitar realmente hacia una política pública de calidad. Lo que se ha venido diciendo de ampliar la cobertura con calidad, ¿se ha venido cumpliendo o estamos todavía abordando, conociendo, identificando esos retos y desafíos? Sí, efectivamente, no solamente es necesario transitar hacia políticas públicas de calidad, sino transitar primariamente de política a verdaderas políticas públicas educativas. Una vez que se le consultó, recuerdo al profesor Juan Bautista Rien, nuestro querido maestro, acerca del estado de las políticas públicas educativas en el país, él decía que la historia de las políticas públicas educativas en Nicaragua era una historia de sobresalto. Es una historia que no terminaba de identificarse si en Nicaragua en principio existían políticas públicas, porque toda la ciencia y la teoría de las políticas públicas definen una serie de criterios que el país en las últimas 40 décadas no ha adoptado para implementar políticas públicas. Y luego el hecho de que políticas públicas educativas tampoco se podía hablar de ellas porque lo que más existía en el transcurso de la educación nicaragüense eran decisiones políticas sobre la educación y no políticas públicas educativas. Entonces yo creo que efectivamente hay que transitar hacia esas políticas públicas educativas teniendo sí como basamento la elaboración, implementación y evaluación de verdaderas políticas públicas educativas, ¿no? En América Latina hay un trabajo de la red latinoamericana de políticas educativas, un trabajo del profesor Juan Carlos Tedesco, que coordinó el profesor Juan Carlos Tedesco, donde se identificaban en América Latina dos tipos de políticas educativas: las políticas públicas educativas de acceso y las políticas públicas educativas de calidad. En esa evaluación se decía que América Latina había transcurrido con buen paso el tema de las políticas públicas de acceso, de las políticas educativas de acceso, al punto que en la mayoría de países de América Latina habíamos logrado un acceso superior al 85-89% de acceso a la educación de los niños, las niñas y adolescentes en el sistema de educación básica y media. Pero la deuda todavía estaba pendiente con el tema de las políticas educativas de calidad. Entonces en Nicaragua tenemos, además de esa deuda pendiente, la deuda de que todavía no elaboramos ni políticas públicas ni políticas educativas. Y creo que es necesario transitar hacia un modelo que reconozca verdaderas políticas educativas y que además reconozca los avances que en esta materia se han logrado hacer. Hay dos instrumentos, por ejemplo, que gozaron de mucho consenso, de mucha consulta, que fueron relegadas a la gaveta de la gestión pública, que fueron el Plan Nacional de Educación 2001-2015, que no fue nunca derogado, pero en el 2007, con la llegada del profesor Miguel de Castilla, se elaboraron o se promocionaron 5 nuevas políticas públicas, dejando atrás o olvidando como referente de políticas el Plan Nacional de Educación, y posteriormente, cuando se aprueba la Ley General de Educación, que también fue un proceso bastante consultado, se dijo que se estableció como parte del contenido de la ley la creación del Consejo Nacional de Educación. El Consejo Nacional de Educación, y dice literalmente la ley, es la máxima instancia de coordinación de políticas educativas en el país. El Consejo Nacional de Educación nunca se llegó a instalar, nunca llegó a funcionar, y en consecuencia nunca tuvimos en el país
un ente rector de políticas educativas. Entonces, ratificando la respuesta, es que no solamente necesitamos transitar hacia políticas educativas de calidad, sino que también debemos de una vez por todas, de adoptar verdaderas políticas públicas y políticas públicas educativas. Sí, qué importante lo que decís, Jorge, porque realmente también recordamos todo otro intento que se hizo con la construcción en la famosa revolución participativa del plan decenal de la educación, ¿verdad? Que fue algo que también se impulsó en el periodo de administración del profesor Miguel de Castilla, pero como todos supimos también fue otro instrumento relegado a una gaveta y de repente alguien se apareció con una estrategia nacional de educación. Bueno, en ese sentido los intentos y saber sobre todo, que creo que es importante que se sepa que hay asidero legal y hay capital social para construir ese marco de políticas de la educación, una nueva filosofía, como se ha dicho acá, de la educación, pero lo más importante es cómo eso llega a la práctica, que son los cambios más profundos que hay que hacer. Y recordando también, en este sentido, que hay un instrumento muy particular, doctor Lucio, que es el que hace concretar todos estos elementos y es el que tiene que ver con el diseño del currículo. Usted ha sido un profesional de la educación que ha tenido constancia en decir que la calidad de la educación pasa por reestructurar o construir diseños curriculares que resulten de investigación científica, algo que en Nicaragua no lo hace el Ministerio de Educación, pero hay investigación para conformar política pública que aportamos las organizaciones. Y también la alineación de estos diseños curriculares con los nuevos avances científicos pedagógicos y la construcción de las nuevas teorías y corrientes pedagógicas en el mundo. En ese sentido, doctor, ¿cuál es la situación actual del modelo curricular de nuestro país y hacia dónde debe transitar un modelo curricular que vaya hacia eso que ustedes han propuesto, que es llevar la educación como un derecho y no como un servicio público? El currículum, podríamos decir, es el centro de gravedad sobre el cual debe de girar todo el quehacer de la educación, de ahí la importancia que tiene el currículum. Sin embargo, para un buen currículum se requieren de previo varias circunstancias que no se logran realizar, que en el año 2009 sí se logró hacer una consulta nacional del currículum, la primera vez que el país tuvo esa experiencia maravillosa, que no se hizo suficientemente bien, etcétera, pero fue una experiencia buena. Lamentablemente ya ese currículum de 2009, después de 9 años, ha quedado totalmente fracturado, diluido y debilitado enormemente y desactualizado, ¿verdad? Hay algunos prerequisitos previos para un buen currículum. Por un lado, tiene que ver con que necesitamos un modelo educativo donde el centro educativo va a la comunidad y la comunidad viene al centro educativo, lo cual significa que en este momento tenemos centros educativos metidos en sí mismos, ensimismados en sí mismos, mirándose el ombligo. La comunidad, la proyección en la comunidad no se da, ni la comunidad tampoco se proyecta en el centro educativo. Ese es un primer aspecto que me parece fundamental, y eso significa que tenemos que cambiar el modelo educativo hacia lo que llamaríamos comunidades de aprendizaje, donde los centros educativos se insertan en las comunidades, se proyectan en las comunidades, tratan de superar problemas, aportar a resolver problemas en la comunidad, y la comunidad tiene muchos aprendizajes que también le convienen a la escuela. Un segundo elemento previo para una buena transformación curricular es la modernización del currículo, la modernización educativa. Y esto tiene que ver con que en estos últimos 20 años la concordancia interdisciplinaria de varias disciplinas, por primera vez en toda la historia de la humanidad, ha logrado conseguir o lograr un conjunto de nuevos aprendizajes, de nuevos saberes que son
la resultante de ese concurso de diversas disciplinas. Hasta entonces, la educación trabajaba solo aisladamente con la pedagogía. La pedagogía no lo dice todo. Entonces, el concurso de esas disciplinas ha logrado aportar cosas nuevas para conocer el cerebro humano, cómo funciona, cómo aprende, y esto ha transformado el saber. Y es lo que hoy llamaríamos la neuroeducación. Todavía ese tema no se está hablando en el país, y necesitamos incorporarlo, porque todo eso va a establecer una revolución cognitiva profunda, incluso ética, de cómo trabajamos el currículum, cómo trabajamos los temas educativos. Y esto atraviesa también qué concepción de calidad tenemos. Un currículum, si no disponemos en la educación de un modelo de calidad construido con toda la sociedad, un modelo de calidad total que no solo invade la escuela, invade los aprendizajes, sino también que invade la formación docente, que invade la formación de los funcionarios, que invade todo el quehacer de la educación. Eso tampoco lo tenemos en este momento y por tanto no contamos con referentes de qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien. Y el elemento currículum, hablar de él es un tema sumamente complejo, es un tema muy largo, pero sí lo que podría decir es que en este momento el currículum actual está planteado en términos de competencias, pero paradójicamente, para lograr competencias tenemos que fusionar, integrar como un solo corazón los aspectos cognitivos, los aspectos de habilidades y los aspectos también prácticos, de conocimiento, de valores, etcétera. Todo eso integrado. ¿Cómo lo estamos integrando en centros educativos donde ni siquiera hay un laboratorio, un centro donde los muchachos puedan aplicar el conocimiento? Es una gran mentira al final, ¿no? Es paradójico pensar en un currículum, en competencias, si el sistema educativo, si los centros educativos no están instalados con la disposición concreta que permita a los chavalos, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, poner en acción, utilizar, poner en práctica los conocimientos que están aprendiendo. Por tanto, hay que hacer un cambio significativo. Y el otro cambio, si me permiten, es repensar la concepción, el modelo curricular. Un modelo curricular puede tener varios enfoques. El enfoque actual es un enfoque eminentemente transmisor, tradicional. Un enfoque moderno implicaría incluir en el currículum elementos de la realidad, lo que está pasando, los problemas de la realidad social, etcétera, y económica, para que desde el currículum sirvan como elementos de conocimiento, de reflexión, de debate, de análisis crítico y de toma de decisiones para niños, niñas y adolescentes. Cuando el currículum se alimenta nada más de contenidos totalmente ya anticuados, que no tienen una aplicabilidad, cuando el currículum no inserta los contenidos propios que les interesan a la sociedad, los problemas de la sociedad, entonces no podemos tener un currículum viable. Por eso hablaríamos de un currículum desde un modelo de reflexión crítica transformadora, donde todo el quehacer curricular se centra en reflexionar críticamente sobre el conocimiento y que sea un conocimiento transformador de la realidad. Un currículum en competencias, sí, pero cuando tengamos las condiciones donde el conocimiento pueda ser aplicado. Y un elemento que viene con el currículum necesariamente es el tema de los métodos de enseñanza y aprendizaje. Aquí habría que hacer muchísimas transformaciones. Sí existe el lenguaje, la narrativa de los métodos de aprendizaje en los maestros, pero los maestros no saben cómo aplicarlo. Y por tanto hay una gran variedad de experiencias, de formas de utilizar los métodos que no necesariamente responden a lo que teóricamente ha de funcionar. Necesitamos que nuestros maestros se embeban de nuevos métodos
que las experiencias exitosas sean sistematizadas y que los maestros puedan también generar nuevos modelos, nuevos métodos de enseñanza. Y en ese sentido, uno de los aspectos que me parece sustantivo es el tema que abordaba Mario de la enseñanza de la lectura y de la escritura. Fijémonos bien, el propio Ministerio de Educación tiene en primaria, los 3 primeros grados, con los niños y las niñas que se frustran y que abandonan el sistema educativo porque no logran aprender. Estos niños y niñas son los futuros analfabetas. ¿Quién produce los analfabetas? El propio sistema educativo. ¿Qué hacemos para resolver ese problema gravísimo de niños y niñas frustrados que no logran aprender a leer ni escribir y que se van del centro educativo y van a ser futuros analfabetas? No lo estamos haciendo. Y sin embargo tenemos una dirección de educación de adultos, que me parece excelente tenerla, pero estamos haciendo un remedio que perfectamente lo podríamos ir superando si tuviéramos en el nivel de primaria un proceso, una política de priorización de la enseñanza de la lectura y escritura, y no solo en la primaria. En secundaria debiéramos seguir con un proceso metodológico de enseñanza de lectoescritura madura, porque nuestros chavalos llegan a la universidad sin saber leer, sin saber escribir, sin comprender lo que leen. Y eso tiene gravísimas consecuencias para el país. Hasta ahí diría yo, pues, que podríamos decir, pero hay muchas más cosas que se podrían decir sobre el tema curricular. He tocado nada más aquellos puntos más álgidos. Y en ese sentido quiero retomar lo último que ha dicho en relación a cómo el tema de la lectura comprensiva debería de ser parte de una estrategia permanente de enseñanza para que los estudiantes puedan acceder o puedan demostrar competencias significativas. Recordando un poco, después del CERCE realmente, después del segundo estudio de la UNESCO en el año 2008, muchos países de la región centroamericana tomaron algunas medidas en relación con la educación preescolar y comenzaron a poner en el ojo de las prioridades nacionales mayor inversión en la educación preescolar. En el caso de Nicaragua, y retomando el último análisis que el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas hizo al proyecto de presupuesto general de la República del 2019, lo que observamos es que hay un leve incremento para la educación preescolar. Sigue siendo ahora, o es más bien la educación preescolar, la cenicienta del sistema educativo nacional. Mientras Guatemala y Honduras incrementaron los años de enseñanza obligatoria, 3 años de la educación preescolar en Guatemala y 1 año más en Honduras, es decir, pasaron de 6 a 9 y de 6 a 7 respectivamente. En Nicaragua no vemos ninguna estrategia o ninguna decisión que apunte a priorizar la educación preescolar. El modelo educativo de Fe y Alegría toma muy en cuenta o abraza desde la comunidad la importancia de comenzar con el desarrollo de estas competencias desde la educación preescolar. Yo quisiera, Mario, que nos compartiera qué de la experiencia que ha sistematizado Fe y Alegría en el aprendizaje de estas habilidades del siglo XXI en la educación preescolar pudieran ser retomadas para otros contextos del país, pudieran ser consideradas como referentes importantes para estrategias orientadas a la educación, al mejoramiento de la educación preescolar, y esto lógicamente va a tener redundancia en un mejor aprendizaje de la lectoescritura de los niños y niñas. ¿Cuál es entonces esas experiencias que ustedes han valorado como exitosas que pudieran ser retomadas en otros contextos de la educación preescolar en el país? Tomando en cuenta lo que decía el profesor Lucio en el tema del modelo curricular y generando reflexión a lo interno de Fe y Alegría sobre todo el tema del continuo educativo, nos dábamos cuenta que los profesores de primaria se quejaban de lo de preescolar y los de secundaria se quejaban de primaria. Y como decía al final, los de educación superior se quejaban de la secundaria. Entonces, en este sentido, nosotros reflexionamos y dijimos, tenemos que priorizar la educación preescolar.
¿verdad? Porque nos parece de que ahí está toda una base que podemos seguir potenciando para que no hayan debilidades en otros procesos en primaria. Por lo tanto, nosotros desde ahí nos hemos venido dando cuenta que si bien pues ha habido mayor cobertura de educación inicial, pero la formación del profesorado es un nivel académico bien bajo. Es decir, muchos de los preescolares que se atienden a nivel nacional están a cargo de educadoras que tienen un nivel bajo, ¿no? Y se le llama educadoras comunitarias, ¿verdad? O preescolares comunitarios. Y nosotros nos hemos dado cuenta ahí que hay muchas debilidades al respecto. Por lo tanto, nosotros lo que hemos venido haciendo es procesos de formación con ella, pero para ir desconstruyendo un poco cómo se concibe la educación inicial, porque también hay una concepción de la educación inicial que tienen las madres y padres de familia sobre ese tema, ¿no? Que los niños en educación inicial tienen que desarrollar otras destrezas que no está de acorde a su madurez ni biológica ni orgánica. Entonces, en este sentido, nosotros hemos venido trabajando con las educadoras todo el tema que hablaba el profesor Lucio de la neurociencia, por ejemplo, todo el tema de cómo desarrollar todas las inteligencias múltiples, que el profesor ahí también nos colaboró mucho, pero cómo enseñarles a ella a ir diagnosticando las debilidades en los niños y en las niñas para cuando lleguen a primer grado no tengan problemas de lectoescritura. En este sentido lo estamos enfocando desde el desarrollo de habilidades. Por lo tanto, nosotros desde ahí lo que hemos hecho es una evaluación a niños y niñas de 4 años para ver cómo estaban en la área socioafectiva, en la área psicomotora, en el área sensoperceptiva, en la cognitiva y en el lenguaje, ¿verdad? El área cognitiva y el área del lenguaje son fundamentales para el desarrollo de habilidades de lectoescritura y matemática. Igual el área psicomotora impulsa todo un proceso de lateralidad para que los niños puedan ubicarse en tiempo y espacio. Y nos dimos cuenta en los resultados que las mayores debilidades presentadas están en el tema del lenguaje y en el tema de la motora fina, pero también en el área cognitiva. Lo que nos dimos cuenta también que al tener esos resultados, dijimos, las profesoras, reflexionemos si las educadoras también tienen esas debilidades. Y hemos venido reflexionando cómo trabajar con las educadoras un proceso de que aprendan a redactar, un proceso que aprendan también a comprender por el nivel que tienen, pero también hasta estamos pensando en la profesionalización de ella. Claro, ligado con toda una propuesta del Ministerio de Educación, porque creemos que la educación inicial es fundamental, por lo tanto las profesoras tienen que estar muy preparadas para atenderlo. Muy bien, Mario, tu propuesta me hace pensar en que esto debe partir de formación de aprendizaje sistémico, es decir, donde toda la comunidad educativa está en permanente cambio para potenciar la educación preescolar. Hablando precisamente de inversión en educación, quisiera compartirles en este momento un videoclip que hemos preparado para conocer algunos datos importantes sobre lo que va a ser la inversión pública en educación para el año 2019. El presupuesto es tu dinero, conocerlo, tu responsabilidad. Por eso, como ciudadano deberías saber que de cada 100 córdobas que el gobierno de Nicaragua gasta, se asignan 24.4 córdobas al sector educación. De esa cantidad, 90 centavos van dirigidos a educación preescolar, 10.6 córdobas a primaria, 3.6 a secundaria y 30 centavos para la formación profesional de docentes. En el caso de las universidades, se les asignan 6 córdobas y 14 centavos a educación técnica. ¿Qué necesitamos? Una educación de calidad que incluya mayor inversión en dotación de textos y materiales educativos, así como en capacitación y profesionalización de todos los docentes. Ahora que ya conoces sobre el presupuesto 2019, ¿qué podrías hacer? Infórmate más en nuestropresupuesto.org.
Como pudimos observar en el video, se presentan algunos indicadores muy relevantes que son relativos a lo que se espera en términos de inversión pública en educación para los próximos años. Y llama la atención dos cosas que son con las que queremos cerrar este debate con ustedes, que nos han dado muchos aportes. Y el primero tiene que ver con que del año 2016 el gobierno viene hablando de una política TIC en educación. Lo que comenzamos a ver fue que se hizo toda una alianza con empresas que tienen responsabilidad social en educación y además de eso con empresas de tecnología del país que dieron pues algún aporte material en ese sentido. El tema de la capacitación o la formación continua en tecnología educativa, pues no supimos tanto qué ha pasado, porque hay información que, como ustedes saben, se maneja con mucho sigilo institucional, lo cual debería de ser público. Pero hablemos en este momento de cómo es que esa tecnología educativa puede ser realidad en nuestras escuelas cuando ya sabemos que existen vacíos en la formación, en la infraestructura, en los materiales y recursos para aprender, en el acceso mismo al conocimiento. Vimos el tema de los servicios públicos, cómo se resienten, por ejemplo, en la escuela rural. Y yo quisiera pedirle a los tres que por favor nos den su apreciación general alrededor de cómo el mejoramiento de la calidad educativa también pasa por una política más que, por algo más que una política TIC en educación. Sí, yo creo que la política TIC actual, o la que fue presentada hace algunos años, amerita ser replanteada en términos de cuáles son realmente los desafíos de la cuarta revolución industrial que incorpora el tema de las TIC en educación. Y es que nos estamos refiriendo a que la aplicación de esta política a veces tan solo es vista como la incorporación de aulas tecnológicas a las escuelas. Cuando, si hacemos un análisis de las aulas tecnológicas que se encuentran en nuestras escuelas, tenemos inclusive servidores o tenemos máquinas de segunda, tercera y apenas cuarta generación, ¿no? Cuando vamos por la séptima generación en procesadores de computadora. Pero no solamente está divorciada con un modelo reduccionista de aplicación de TIC en enseñanza, sino también porque esa política no está interrelacionada y es un problema interdependiente con el tema de la formación docente. ¿Será que nuestros maestros, nuestros docentes tienen las competencias para facilitar, las competencias informáticas, las competencias tecnológicas para incorporar realmente las TIC en nuestras aulas de clase? Es decir, estamos frente a una realidad que en algunas ocasiones avasalla las competencias de nuestros maestros. Es decir, tenemos estudiantes con dispositivos electrónicos, tablets o teléfonos de celulares de última generación, que inclusive en algunos momentos pueden desafiar la autoridad académica, científica, de la opinión de un docente que en cuestiones de segundos el estudiante puede de alguna manera descalificar porque tiene la última información en ese sentido. Pero además no se está aprovechando, las compañías telefónicas indican que el país cuenta hasta 2.5 teléfonos celular por habitante. Es decir, eso significa que estamos aprovechando el uso de los celulares para incorporar en los celulares aplicaciones para el acceso y el mejoramiento de la educación. Creo que son parte de las reflexiones que hay que hacer en esto de las TIC en escuela pública, ¿no? Bien, hablar del tema de la tecnología, este es un tema complejo y que en general yo siento que en la propaganda, etcétera, se mediatiza mucho, se simplifica enormemente y no estamos tomando en cuenta un conjunto de elementos claves que necesitamos incorporar. El primer lugar es el tema de la formación docente.
La formación docente hasta ahora es tal que el docente sirve como instrumento, por tanto es una formación instrumental. Lo que interesa no es que piense mucho, no es que proteste, no es que cuestione, no es que reflexione, sino que sea un buen cumplidor de órdenes y de orientaciones. Ese tipo de docente necesitamos hacer un cambio filosófico, epistemológico de fondo. Necesitamos un docente capaz de pensar por sí solo, de tomar decisiones, de reflexionar críticamente sobre lo que es la educación, sobre cómo tiene que enseñar, de tal manera que sea un docente libre, un docente que se inspira, un docente que genera nuevas ideas, nuevas iniciativas. No podemos pedir a nuestros docentes en este momento que sean innovadores, cuando lo que se les ha enseñado toda su vida ha sido a ser replicadores, instrumentos. Por tanto, mientras no tengamos a los docentes debidamente preparados, y para la tecnología no están realmente preparados, hasta ahora lo que tenemos en el país es un nivel de tecnología sumamente escaso. Los centros tecnológicos son muy pocos en comparación con la cantidad de centros que hay en todo el país, y los más olvidados son el sector rural, los centros rurales. Por tanto, necesitamos hacer un acopio adecuado de equipos para que estén al servicio de los estudiantes, pero sobre todo de los docentes. ¿Pero de qué servicio estamos hablando? Un servicio que realmente les sirva al aprendizaje y no les sirva a la copia y pega. Hemos hecho una investigación recientemente en varias universidades el año pasado y nos dimos cuenta de lo que dicen los estudiantes de primer ingreso, los de segundo y los de tercero. En general, el tema de copiar y pegar en los estudiantes universitarios es una voz bastante común. ¿Y de qué depende que no copien y peguen? Del nivel de calidad que tenga el docente de la universidad. Un docente que revisa bien los trabajos, que les pone anotaciones, que los sanciona cuando están copiando, cuando no hacen referencias científicas adecuadas, etcétera, etcétera, es cuando los estudiantes dicen, bueno, si el docente no me castiga, no me educa, si él mismo ni siquiera ha leído el trabajo que acabo de realizar, no vale la pena, mejor copio y pego. Si esto ocurre con los de primer ingreso y los de segundo y hasta los de tercero, ¿qué podemos pedir a los chavalos de adolescentes de tercero, cuarto, quinto grado, de quinto año, cuando los maestros y las maestras se reducen a pedirles que investiguen y lo que traen no son sus ideas, sino que lo que traen son las opiniones de personas que nada tienen que ver con sus propias palabras, con sus propias experiencias? Por tanto, ahí tenemos que hacer un trabajo impresionante. Y en ese sentido, sí me parece importante poner en cuidado, porque hay toda una propaganda de difundir equipos tecnológicos, porque se ha creado el imaginario colectivo de que el equipo tecnológico por sí mismo logra lo que la educación quiere lograr, y no es cierto. Podemos tener los mejores equipos en la universidad, los mejores equipos en primaria y secundaria, pero si no tenemos profesores, maestros bien preparados, bien formados en este sentido, no servirán para nada para mejorar la calidad de la educación. Ojo con este mito, y denuncio el mito porque me parece a mí que está bastante generalizado, tan generalizado que prácticamente casi viene a ser un imaginario colectivo. Por tanto, en el tema de la tecnología, uno de los aspectos donde no se está preparando, y el Ministerio no está preparando en esto, porque solo se está basando nada más en el uso de programas educativos, etcétera, pero en el tema del uso de las redes sociales, de cómo usarlas, de cómo protegerse, de cómo hacerle frente, diríamos, a una gran cantidad de riesgos que suceden, sobre todo para las niñas, para las mujeres, en Internet. Ese tema es un tema tabú. Los papás y las mamás somos los que de alguna manera estamos
sobre ello, pero tampoco nuestra generación tuvo mucha formación. Y hay una gran cantidad de padres y madres de familia que se sienten impotentes porque no están preparados. Y por tanto, al no estar preparados ni los maestros, ni padres, ni madres, bueno, pues, ¿qué está pasando? Está pasando cosas que ni siquiera nos atrevemos a pensar. Hay que trabajar muchísimo este tema. Cuidado en demonizarlo, no se trata de demonizarlo, al contrario, la computadora, los recursos tecnológicos tienen una gran cantidad de potencialidades, pero para usarlos bien tenemos que preparar a nuestro profesorado. Yo, además de lo que ha dicho Jorge y el profesor Lucio, yo agregaría 3 cosas. Uno, que hay que replantearse el para qué de las tecnologías. Y en este sentido, no reducir la tecnología a las computadoras necesariamente. Por eso desde Fe y Alegría, yo creo que también el Ministerio de Educación, desde un eje transversal, habla de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Por qué? Porque de repente se reduce y hay otros medios tecnológicos, ¿no? Como lo acaban de hablar, inclusive la televisor, la radio, como un medio para informarse y para comunicar lo que se quiere hacer. Lo segundo es también como, yo creo que aquí habría que seguir avanzando en que los docentes, además de la formación, reconozcan el potencial pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación. Porque al final ahí el uso pedagógico de las TIC es importante en un proceso de formación y más ligado al proceso de enseñanza, aprendizaje. Es decir, cómo el profesor crea cosas, es más creativo o se plantea estrategias para el uso de las TIC. Nosotros tenemos la dificultad que a veces el profesor cree que es el profesor del aula de las TIC la que le tiene que decir qué va a hacer y él no lo integra en las diferentes disciplinas, que es un gran desafío. ¿Cómo yo, desde el área de ciencia, desde la disciplina de estudios sociales, desde la matemática, puedo hacer uso de las tecnologías para generar aprendizajes efectivos? Y lo último que quería aportar es que nosotros nos damos cuenta también que a la hora de lo que los estudiantes van a buscar algo laboral, un trabajo, hay debilidades en 3 competencias que a nosotros nos parece importante que lo debe de desarrollar las TIC. Uno que tiene que ver con la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la comunicación. Hay una debilidad a la hora de ir a encontrar un trabajo como competencia en las personas. Entonces nosotros decimos, las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, deben de contribuir a trabajar en equipo, a comunicar mejor las cosas y a la resolución de problemas, que nos parece importante desde esta lógica vinculada al proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, y ya para cerrar este espacio, no menos importante la pregunta que quiero que abordemos, pero ya sabemos que en Nicaragua, y lo dicen muchos estudios, yo diría que el gobierno y los gobiernos que hemos tenido en los últimos años lo saben y lo saben muy bien, es el tema de la deuda que tenemos con el Magisterio Nacional, con los maestros y las maestras, con una carrera que está subvalorada, que la sociedad nicaragüense también está recriminando, porque como sabemos el trabajo de los maestros y el impacto social que tiene eso pasa por todas las dimensiones de la vida del país, la personal, la profesional, la laboral y la social misma. Y en ese sentido, como sabemos, el tema de la formación docente es para nosotros como sociedad civil y para gobierno debería de ser también un tema que siempre lo tenemos sobre la mesa. El siglo XXI demanda calidad de la educación a una escala superior al siglo anterior, pero eso también pasa porque necesitamos maestros con habilidades del siglo XXI para el siglo XXI. Yo quisiera hacer 3 preguntas puntuales, una para cada uno, y sobre la base de eso diéramos también nuestras últimas impresiones sobre el tema y sobre esta acción que estamos haciendo. Y no quiero dejar de fuera, alguien preguntó ahorita durante esta transmisión, hay gente que está comentando, que está observando, y se hacía la pregunta de cuál ha sido el impacto de la crisis en la educación y un hecho particular que vimos esta semana pasada, que fue
cómo se violenta el derecho a la educación de una niña que en un colegio de Managua hace público su derecho a manifestarse en contra de algo que le parece que no es lo que debe de aprender con la educación que recibe, donde alguien violenta su integridad física pasando por encima del principio de protección que Nicaragua ha suscrito con la Convención de los Derechos del Niño y la Niña. Y eso, a mi juicio, viéndolo desde alguna perspectiva, eso pasa por la calidad de formación de los maestros que tenemos, porque ahí hay una directora, maestra, que excluye, como lo hemos venido hablando. Entonces, ¿cómo la formación docente en Nicaragua está al servicio de la calidad educativa? La pregunta es, para el doctor Lucio, me gustaría que nos dijera de manera muy precisa cuál debe ser el nuevo paradigma de la formación docente en Nicaragua para desarrollar habilidades en maestros en este contexto del siglo XXI. Jorge, a mí me gustaría que, retomando un poco lo que vos has venido hablando sobre un plan nacional de formación docente que se necesita en este país, ¿qué debería de ser ese plan? ¿Cómo debería construirse y cómo eso se llevaría a la práctica? Y Mario, partiendo de la experiencia tuya como maestro rural y el aporte que hace Fe y Alegría también a la formación de maestros rurales con la Escuela Normal de Lechecuagos, ¿cuál entonces, qué demandan los maestros rurales en cuanto a replantear un modelo de formación docente para contextos rurales, indígenas, bilingües? Y quisiera que abordáramos estos últimos aspectos de forma específica para cada uno, por favor. Así comenzamos con Jorge. Sí, hace un año más o menos, hace 2 años, el país publicó una entrevista a un pedagogo norteamericano, Peter Senge, y él decía una expresión que a mí me caló mucho, porque decía que los maestros del siglo XXI tienen que enseñar lo que no saben. Y esto hace una alusión muy fuerte al tema de la formación docente. Un plan nacional de formación docente, que varias de las ideas están plasmadas precisamente en una agenda educativa nacional para transformar la educación nicaragüense, que fue un trabajo que hicimos 3 instituciones, el IDEBUCA con el profesor Rafael Lucio, Fe y Alegría, y el Foro de Educación. Precisamente fue un proceso que duró 2 años, del 2015 al 2017, y donde están plasmadas ahí una serie de ideas respecto a un plan nacional de formación docente o a un abordaje del tema docente en general. Yo quería recordar que un plan nacional de formación docente debe de ir o debe de apuntar hacia las debilidades que el mismo plan 2017-2021 encontró en su parte diagnóstica. El plan del Ministerio de Educación, dado a conocer, todavía no dado a conocer públicamente, pero sí anda circulando una versión de este plan, determinaba que la estructura de titulación del Magisterio Nacional estaba conformado así. Un 56% de los docentes de preescolar no tenían título en este nivel. Un 15% de los maestros de primaria no tenían titulación. Un 58% de los docentes en secundaria no tenían titulación. Y un 59% de los directores de centros de estudio no estaban debidamente titulados para ejercer el cargo que estaban desempeñando. En este sentido, creo que un plan nacional de formación docente, para apuntar a la calidad, debería de resolver el tema de la titulación, el tema de la formación docente en términos duros, ¿no? Y recordar que también no es el plan nacional de formación docente por las capacidades didácticas, pedagógicas que deben de adquirir, sino también el tema docente y un plan nacional docente
debe de incluir resolver otras implicancias. Por ejemplo, tenemos una ley de carrera docente absolutamente desfasada que no resuelve precisamente las intríngulis del funcionamiento de los docentes en este país. Entonces, un plan nacional de formación docente debe además de apuntar a planes paralelos que permitan acceder a los maestros a programas sociales que reivindiquen cada día más su loable función social que ellos están desempeñando. Por razones de tiempo. Gracias. Me parece que el personal docente es el centro de gravedad también de todo el aparato educativo. El derecho a la educación ha de pasar por el derecho de los maestros y las maestras. Mientras no tengamos maestros y maestras debidamente pagados, reconocidos, con autoestima, con estima social y con estima institucional, no vamos a lograr calidad en la educación. Necesitamos tener maestros de calidad, y el maestro de calidad es una persona de calidad. Necesita ser apoyado, necesita ser reconocido, y cuando esto no lo tenemos humanamente hablando, profesionalmente hablando, la profesión se hace muy cuesta arriba. Más todavía cuando en los últimos 20 años el sector docente se le ha llenado de una gran mochila enorme de nuevas competencias, de nuevas responsabilidades. Padres y madres de familia se han irresponsabilizado de sus funciones, muchas veces de padres y madres. La educación inicial siempre empieza por la familia, y cuando ésta no se da, cuando toda la educación se le delega a los maestros y las maestras, esa mochila es insoportable. Más aún todavía cuando nuestros maestros tienen una formación totalmente precaria, con una concepción de formación docente nefasta, que hace daño a la persona, que le daña su autoestima, porque finalmente se quiere que el maestro y la maestra sea un buen obediente a las normas, a las reglas, a lo que se establece, y en ningún caso un pensador, una pensadora crítica, con propuestas, con creatividad, con cuestionamientos que puedan mejorar el sistema educativo. Por tanto, tenemos un sector docente que se autocensura a sí mismo, un sector docente temeroso, un sector docente que quisiera decir su palabra, que es lo más bello de una persona y lo más bello de un maestro, y no la puede decir, y que por tanto al final termina siendo más un objeto que se le trata como objeto, como instrumento, y no una persona. Entonces hay que revalorizar al sector docente desde la raíz, desde los males que la aquejan, y los males que le aquejan desde el modelo de formación. Y cuando el modelo de formación es instrumentalista, eso no nos sirve para nada al sistema educativo. La violencia simbólica, la imposición sistemática de un currículum que no es el adecuado, la imposición de normas disciplinares, la imposición de obediencia, la imposición de todo en el sistema educativo, esa violencia simbólica es profundamente dañina. Roba la conciencia de los docentes, se carcome la conciencia de los docentes. Y no basta con pagarles bien, creo que eso es fundamental. Nuestros maestros no pueden dar una educación de calidad cuando su vida no es de calidad, particularmente las mujeres. Si contáramos las historias de muchas mujeres maestras, lo que hacen cada día, las tareas que llevan a casa, a qué hora se acuestan, qué tantas veces copian los planes de clase que al final les duelen las muñecas. Si contáramos todas esas experiencias, ¿qué milagros tienen que hacer? Porque la mayor parte de ellas son mujeres solas. Qué triste el papel que tienen que
realizar los maestros. Esa realidad se desconoce, esa realidad está tapada y esa realidad como sociedad la necesitamos conocer y la necesitamos replantear. No solo en la formación, obviamente la formación ha de ser una formación desde unos principios epistemológicos diferentes, porque la persona del maestro ante todo es persona, con derechos, es persona creativa, es persona que sobre todo puede crear ideas, puede crear aportes significativos, y que no solamente es un cumplidor de órdenes. Lo que está sucediendo es todo lo contrario de lo que Paulo Freire establece en cualquiera de sus libros que ustedes pudieran leer. Es penoso decirlo, pero tenemos obligación como Estado, como país, tenemos la obligación de rescatar el papel de los maestros. No toda la culpa la tienen los maestros, son parte de un sistema y necesitamos transformar ese sistema educativo, por eso la transformación integral, ¿verdad? Porque todo esto tiene un impacto impresionante en el aprendizaje de los niños y las niñas. Maestros y maestras que hacen lo indecible para que sus niños aprendan. Pero ¿con qué recursos? Poniendo ellas sus propios recursos, con papelógrafos, papelones, marcadores, etcétera, etcétera. Tanto amor tienen a lo que hacen que hasta ponen de sus escasos recursos. Eso también hay que decirlo, hay que plantearlo. Por tanto, necesitamos un sistema de formación docente que tenga unos principios epistemológicos diferentes, realmente de personas, y de personas que están llamadas a ser creativas, a ser generadoras de nuevas ideas. Y por eso ya no basta con la formación de las escuelas normales. Las escuelas normales hay que hacer un replanteamiento muy significativo de ello. En 2007 yo estuve coordinando la comisión de formación docente, del sistema de formación docente, en el Ministerio de Educación, por invitación de Miguel de Castilla. Lamentablemente, toda la propuesta que hicimos, concertada con las organizaciones sociales, etcétera, pues yo creo que quedó en la papelera al final, ¿no? Porque no se ha tomado. Nosotros lo hemos rescatado en el libro que acabamos de publicar, pero sí necesitamos, yo insisto en esto, y principalmente en los maestros y las maestras rurales. Los maestros y las maestras rurales viven en pobreza, y a veces en pobreza crítica. Les criticamos enormemente, somos injustos, y qué bueno que digamos las cosas, pero hay que decirlo todo como un sistema, y tenemos que recobrar a los maestros de, diríamos, el pozo en el que están hundidos, porque quisieran salir del pozo, pero no pueden, alguien se lo está prohibiendo. Por tanto, ¿cómo podemos rescatar el tema de los maestros? Necesitamos una política totalmente diferente a la actual. Mario. Y en este sentido agregaría también que la formación al profesorado tiene que partir de la formación humana del docente y la docente, ¿no? Porque igual llegan cargados, muchas problemáticas, y a veces eso lo llevan a reflejar al aula de clase. Entonces es importante, y nosotros lo hemos venido planteando, cómo trabajar un tema de habilidades para la vida, ¿no? Con el profesorado para avanzar en un proceso, para verlo como sujeto, no como objeto. Yo agregaría también en todo el tema de la educación rural, que por el contexto, yo creo que el mayor desafío está cómo se accede a la secundaria. Es decir, muchos de los niños y las niñas que terminan su primaria hasta sexto grado no tienen acceso a la secundaria y tienen menos posibilidad de bachillerarse. Entonces eso tiene que ver con acceso y cobertura de la educación en las zonas rurales. También el otro tema que hemos venido analizando es que, y lo hemos venido replanteando en muchos espacios de discusión, es el calendario escolar, que el calendario escolar se tiene que adaptar a las condiciones propias del contexto. Es decir, si los niños y las niñas en Matagalpa, un ejemplo, ahorita están en el periodo de la corta del café, de tener el proceso educativo o hacerlo de otra manera para que los niños y las niñas accedan a su proceso de aprendizaje. Y lo último que tiene que ver con, yo creo que hay que cambiar el enfoque a nivel de formación de cómo se está enseñando en multigrado.
Cuando hablo del enfoque es un poco que esté orientado hacia una formación más contextualizada y vinculada a la vida rural, en donde los aprendizajes que los niños y las niñas vayan adquiriendo estén ligadas a las características económicas, a las características sociales, a las características ambientales y productivas de la zona rural, que yo creo que ahí es el mayor desafío que tenemos, porque a las escuelas rurales, a los niños rurales, se les enseña como que están en la ciudad muchas veces, y no es un aprendizaje más contextualizado, porque al final también el mayor desafío es que la comunidad rural o la zona rural no está produciendo. Mucha gente de la zona rural se está yendo a la ciudad teniendo un gran potencial a lo interno de la comunidad, y solo se logra a través de la educación. Por lo tanto, la educación rural tiene que permitir que los niños y las niñas vayan amando su tierra, vayan queriendo su tierra, para que haya desarrollo local a lo interno de cada comunidad. Bueno, muchísimas gracias. Pedimos disculpas porque hemos ampliado un poco el tiempo. Ha sido interesante todo lo que se ha dicho. Realmente hablar de la educación en Nicaragua requiere mucho tiempo, mucho espacio. Sin embargo, queremos decirle que con esta mesa de debate cerramos un primer ciclo de análisis y reflexión sobre algunas temáticas y prioridades sobre esas temáticas para poder conformar políticas públicas que puedan servir al desarrollo del país. En el mes de enero vamos a retomar nuevamente otro ciclo y la idea es que tengamos 6 espacios más como esto. Agradecemos a Jorge, al doctor Lucio, a Mario por habernos dado una explicación enfocada sobre la comprensión de estas prioridades que deben de conformar verdaderas políticas públicas de la educación nicaragüense. El instituto seguirá aportando a la construcción de la equidad, de la inclusión social, de la implantación de los derechos humanos como forma de desarrollo social, económico, político, cultural del país. Cerramos diciendo que para nosotros la violación de los derechos humanos de los niños y las niñas es algo que merece una atención especial. Una estudiante que se manifiesta en contra de una situación que le parece agresiva no es o no le da a nadie el derecho de arrebatarle su derecho a la educación, porque la educación no es un objeto, no es un servicio público, no es una regalía, es un derecho fundamental de cualquier ciudadano nicaragüense. Muchas gracias y seguiremos viéndonos por estos espacios.